Bien, buenos días, tardes o noches con todos. Soy estudiante de Ingeniería Civil y el día de hoy voy a exponer sobre la velocidad de carga en especímenes de concreto, según la norma técnica peruano 339-034-2015, la cual consiste en o trata sobre el método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto en muestras cilíndricas. Bueno, eh, he optado por tomar esta norma debido a que no existe una norma específica que hable sobre la velocidad de carga, ¿no? Eh, y bien, vamos a empezar con la introducción. Bien, nos dice que el concreto es el material más usado en el sector construcción en el Perú y la resistencia a la compresión es la característica mecánica principal y se usa para controlar la calidad de concreto. Un parámetro que afecte en la resistencia a la compresión en laboratorio es la velocidad de aplicación de carga, que según la norma técnica peruano 339-034-2015, esta debe estar en un rango de 0.25, con error de más menos 0.05 megapascales. Tenemos lo que es el objeto o el objetivo de esta norma. Nos dice que esta norma técnica peruana establece la determinación de la resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos de concreto y extracciones diamantinas de concreto. Está limitado al concreto que tiene una masa unitaria mayor de 800 kilogramos por metro. Tenemos también las referencias normativas. En referencias normativas tenemos las normas técnicas peruanas. Tenemos la norma técnica peruana 339-033, la cual es para concreto y nos dice que trata sobre la práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de concreto en campo. La norma técnica peruana 339-059-2011 para concreto también nos dice que el método de ensayo normalizado para la obtención y ensayo de corazones diamantinos y vigas seccionadas de concreto. La norma técnica peruana 329-183-2013, también para concreto, nos dice que la práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio. También tenemos las siguientes normas: técnica peruana 329-037-2008, práctica normalizada para el refinado de testigos cilíndricos de hormigón. Norma técnica peruana 339-2014-2007 es el método de ensayo normalizado para resistencia a la compresión en cilindros de concreto elaborados en el lugar en moldes cilíndricos. La norma técnica peruana 339-216-2007, hormigón, concreto, método para la utilización de cabezales con almohadillas de neopreno en el ensayo de resistencia a la compresión en cilindros de concreto endurecido. Tenemos las normas técnicas de asociación, la ACTM C39, que es una referente o se podría decir similar o muy parecida a la norma técnica peruana 339-034, la cual consiste en el método de ensayo estándar para la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto. Tenemos la ACTM 670-2013, la cual dice que la práctica normalizada para la preparación de declaraciones de precisión y sesgo para métodos de ensayo para materiales de construcción. La ACTM 74-2013, la cual consiste en la práctica normalizada de calibración de instrumentos de medición de fuerza para la verificación de la indicación de la fuerza de las máquinas de ensayos. Y tenemos la norma ACTM 1077-2015, la cual nos dice que la práctica normalizada para agencias de ensayo de concreto y agregados del hormigón para el uso en la construcción y criterios para la evaluación de la agencia de ensayo. La ACTM E4-2014 es la práctica normalizada para la verificación de fuerza en máquinas de ensayo. Bien, todas estas normas se dice que son, decimos que son referencias normativas porque en base a estas normas ha sido creada la norma técnica peruana 339-034. Bien, ahora tenemos en aparatos, ¿no? Los aparatos que se van a utilizar para realizar es una máquina compresión, que vendría a ser como la siguiente, como se muestra en la figura. Nos dice que la máquina de ensayo será de un tipo con capacidad conveniente, suficiente y eficaz y capaz de proveer una velocidad de carga indicada. Esta máquina deberá cumplir con los aspectos como calibración, la cual debe estar verificada por la norma ACTM4. Diseño debe cumplir con los siguientes factores. Deberá ser operada por energía y el espacio debe ser lo suficientemente grande para acomodar un dispositivo elástico de calibración que cumpla con la ACTM E74 y cubra el rango de cargas de la máquina.
En cuanto a su exactitud, será de conformidad con las siguientes provisiones. El error permitido para las cargas en el rango de uso de la máquina de ensayo no debe superar más o menos 1% de la carga indicada. En cuanto a la máquina de ensayo, esta debe tener dos bloques de apoyo de acero, uno sobre una rótula y el otro sobre un bloque sólido, con caras al menos un 3% más grandes que el diámetro del espécimen. Las superficies deben ser casi planas, con una desviación máxima de 0.02 milímetros, y los bloques nuevos deben fabricarse con tolerancias más estrictas. Si el diámetro del bloque que se apoya en la esfera es más de 13 milímetros, mayor que el espécimen, se debe inscribir círculos concéntricos para asegurar un buen centrado. Aquí en la siguiente figura podemos observar cómo actúa, ¿no?, la máquina de resistencia a compresión, en la cual se va a aplicar dos cargas axiales, una de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo, la cual va a generar fracturas en las probetas. En cuanto al diseño de la rótula, debe coincidir con la superficie de rotura, con una tolerancia de más o menos 5% del radio, y su diámetro debe ser al menos el 75% del diámetro del espécimen. Se debe evitar la deformación permanente en el área de contacto. Las superficies deben limpiarse y lubricarse cada 6 meses con aceite de petróleo. Estas son algunas recomendaciones, ¿no?, para que los ensayos salgan de manera correcta. La rótula debe permitir un asentamiento uniforme y evitar la rotación adicional durante la carga. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos indica que al aplicar la carga, la probeta debe estar firme, esta no debe moverse, ¿no? Si el radio y la rótula es menor que el del espécimen, debe asegurar un espesor adecuado en la carga de rotura. En la siguiente imagen nos podemos observar una presentación esquemática de un bloque típico de asentamiento esférico, ¿no? Por acá tenemos arriba lo que es el soporte, tenemos acá la esfera con su radio, acá tenemos la probeta, tenemos el radio. En este caso nos dice que T, el espesor, no debe ser menor que R menos R. Y como un dato adicional dice que se debe tomar precauciones para sostener la rótula esférica y para sostener la unidad entera en la máquina de prueba. Ahora bien, en cuanto a los especímenes, nos menciona que los especímenes no deben ser ensayados si la diferencia entre cualquier diámetro del cilindro supera el 2%, lo cual puede suceder por daños en el molde. Las bases deben ser perpendiculares a los ejes y con una tolerancia máxima de 0.5 grados. Y si no son planas, dentro de 0.050 milímetros, deben ser ajustadas, ¿no? Acá en la imagen podemos observar el diseño de una probeta, que estas son las más comunes, ¿no?, de 15 centímetros de diámetro y de 30 centímetros de altura con una placa de asiento, ¿no? El diámetro para calcular el área de la sección recta se determinará promediando dos diámetros medidos en ángulo recto, y se puede reducir el número de cilindros a medida a 1 por cada 10 especímenes o 3 por día si provienen de un lote consistente. Para mediciones de densidad, se pasarán los cilindros antes del capeado y se medirá la longitud en 3 puntos para calcular un promedio. Si no se requieren mediciones de densidad y la relación longitud-diámetro es inadecuada, se medirá la longitud con una precisión de 0.05 veces el diámetro. Los ensayos de compresión de especímenes curados en húmedo se realizarán tan pronto como sea práctico, tras su retiro del almacenaje húmedo. Durante el tiempo entre el retiro y el ensayo, los cilindros deben protegerse de la pérdida de humedad y se ensayarán en condiciones húmedas. Todos los cilindros, para una edad de ensayo específica, deben fracturarse dentro del tiempo permitido según las tolerancias prescritas. Ahora bien, tenemos una tabla sobre las edades de ensayo y tolerancias permitidas, ¿no? Edad de ensayo dice a las 24 horas, la tolerancia permisible es de más o menos 0.5 o 2.1%, para 3 días es de más o menos 2 horas o 2.8%, para 7 días es de más o menos 6 horas o 3.6%, 28 días más o menos 20 horas o 3%, 90 días es más o menos 48 horas o 2.2%. Este cuadro, ¿qué nos explica este cuadro? Bueno, este cuadro nos trata de decir que, o sea, si nuestro probeta va a ser rota a las 24 horas, la tolerancia máxima permisible a la cual debemos romper la probeta es de más o menos 0,5 horas, o sea, 2.1%, ¿no? Ahora bien, tenemos en cuanto a la colocación del espécimen, coloque el bloque de rotura inferior en la cara endurecida hacia arriba en la máquina y alinee los ejes del espécimen con el centro de empuje de la rótula.
Si se utilizan almohadillas, asegúrese de que estén centradas. Verificación del cero y asiento del bloque. Asegúrese de que el indicador de carga esté en cero y ajuste si es necesario. Incline el bloque de asiento para que esté paralelo a la parte superior del espécimen, asegurando un contacto uniforme. Verificación de la alineación al utilizar almohadillas. Verifique que la alineación del cilindro después de aplicar la carga, asegurándose de que no se desvíe más de 0.5 grados de la vertical. Si no está alineado, libere la carga, recentre el espécimen y vuelva a aplicar. Bien, ahora vamos a hablar en el apartado de procedimiento de la norma técnica peruana 339. Nos explica de qué trata o sobre la velocidad de carga, ¿no? Primero nos dice que se debe aplicar la carga continuamente y sin impacto. La carga será aplicada a una velocidad de movimiento medida desde la platina a la cruceta correspondiente a una velocidad de esfuerzo sobre del espécimen de 0.25 más menos 0.05 megapascales por segundo. Para ello nos recomienda ver la nota 12 que se encuentra en este apartado también, ¿no? La velocidad de movimiento diseñada será mantenida al menos durante la mitad final de la fase de carga anticipada. Ahora bien, en cuanto a la nota 12, nos dice que antes del ensayo en una máquina de tornillo o de desplazamiento controlado, es necesario establecer la velocidad de movimiento adecuada para alcanzar la velocidad de esfuerzo especificada. Esta velocidad dependerá del tamaño del espécimen, el módulo de elasticidad del concreto y la solidez de la máquina del ensayo. Ahora bien, durante la aplicación de la primera mitad de la fase de la carga anticipada, una alta velocidad de carga será permitida. La alta velocidad de carga será aplicada de manera controlada para que el espécimen no se someta a cargas de choque. No hacer ajustes en la velocidad de movimiento desde la platina a la cruceta cuando la carga final está siendo alcanzada a la velocidad de movimiento y el esfuerzo decrece debido a la fractura del espécimen. Durante el ensayo, aplique la carga de compresión mientras el indicador muestra una disminución constante y el espécimen presenta un patrón de fractura bien definidos, tipos 1 al 4, como se muestra en la figura 2, en la cual vamos a encontrar también en el apartado final de la norma. En máquinas con detector de rotura, el cierre automático está prohibido hasta que la carga caiga por debajo del 95% de la carga máxima. Si se usan almohadillas, pueden recurrir a fracturas similares a los patrones 5 o 6 antes de alcanzar la capacidad máxima. Bien, estos son los tipos de fracturas, ¿no? Tenemos la fractura de tipo 1, la cual se va a fracturar en tipos, va a tener fracturas en tipos de conos. Tenemos la de tipo 2, que dice que es un cono bien formado sobre una base, como lo podemos observar acá. Y el desplazamiento de grietas verticales, ¿no? Como se puede observar acá, acá, acá y acá. El tipo 3 es grietas verticales, columnares en ambas bases, conos o bien formados, como se muestra en la figura. El tipo 4 es la fractura diagonal sin grietas en las bases, golpear con martillo para diferenciar el tipo. Y el tipo 5 es fracturas de lado en las bases superior o inferior, ocurren comúnmente en las capas de embonado. Tipo 6, similar al tipo 5, pero el término del cilindro es acentuado, ¿no? Como se muestra en la figura. Bien, ahora para seguir con la velocidad de carga, nos dice que registre la carga máxima y el tipo de patrón de fractura, esquematizando y describiendo brevemente. Si la resistencia medida es inferior a lo esperado, examine la fractura en busca de segregación, grandes vacíos de aire y las fracturas pasan alrededor o a través de las partículas de agregado grueso. Verifique que el refrenado se realizó según la norma técnica peruana 339-037 o la norma técnica peruana 339-216. Bien, ahora tenemos unos ejemplos sobre las velocidades de cargas. Bien, en el siguiente gráfico nos muestra una ecuación de la gráfica, resistencia a la compresión versus velocidad de carga para una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, en la figura podemos observar que en el eje X encontramos la velocidad de carga y en el eje Y encontramos la resistencia a la compresión, ¿no? Vemos los rangos de 1.02 a 1.53, de 1.53 a 2.04,
y así sucesivamente, ¿no? Estos datos se han tomado de una tesis de Apaiztegui Barbosa, 2022, la cual han sido desarrollados, ¿no? Bien, ahora tenemos que la pendiente, la pendiente de una recta va subiendo, ¿no? Y la ecuación es una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Conforme va aumentando la velocidad de carga, la resistencia también va aumentando. Aquí tenemos los datos obtenidos, ¿no? Lo que es resistencia a la compresión para probetas de concreto para una resistencia a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y bueno, en este caso nos muestra también lo que es las velocidades de cargas y las resistencias a la compresión obtenidas, ¿no? Esto se ha hecho para distintas probetas. Por ejemplo, aquí para la primera probeta tiene una resistencia en este rango de carga, tiene una resistencia de 204.72, 201, 198, 207.41. Esto va variando, ¿no? Al final se va a obtener los promedios y con ello es que se va a elaborar los gráficos. Aquí me faltó explicar la figura 1, en la cual nos muestra la ecuación de la gráfica también, la cual ha sido tomada de la misma tesis, pero en este caso es para una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Como podemos observar, en cuanto a su pendiente, también es una ecuación lineal, ¿no? Y que se parece a las cargas que se ha aplicada a una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, el cuadro ya lo expliqué para una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y lo mismo para una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Podemos ver que para una velocidad de carga se han roto diversas probetas, ¿no? Y al final se ha obtenido su promedio, obteniéndose así para poder graficar, eh, lo mencionado anteriormente. Y bien, para finalizar, tenemos una frase de una ingeniera estadounidense muy conocida, Emily Warren Roebling. Nos dice que el concreto es la columna vertebral de la infraestructura moderna y cada ingeniero civil es el arquitecto de su propio destino dentro de ella. Muchas gracias.